Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este modelo de bolsito para niñas con forma de osito. Como pueden ver, está súper lindo y les cuento que es muy fácil de hacer, ya que vamos a estar utilizando solo puntos básicos del crochet. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así puedas disfrutar de todos mis videos tutoriales. Vamos entonces con el paso a paso de este lindo bolso. Vamos a comenzar con un anillo deslizado. Hacemos un giro, apretamos acá, colocamos nuestro gancho en el centro, sacamos y vamos a hacer un puntito cadena para asegurar nuestro aro deslizado. Ahora, dentro de este arito vamos a comenzar con una cadena para la primera vuelta y comenzamos tejiendo puntos bajos, ok, de esta manera. Pasamos por el centro del arito, sacamos, tenemos dos aritos en el ganchillo, una lazada y sacamos. Acá ya tenemos dos puntos bajos. Vamos a continuar hasta que tengamos 8 puntos bajos. Bien, acá ya tenemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a alar este trocito de lana para cerrar nuestro anillo. Vamos a ubicar la barriguita de acá arriba del primer punto bajo. Colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer un punto bajo. Este va a ser el primer punto bajo de la vuelta número 2, así que le vamos a colocar un marcador para identificarlo. En este mismo espacio donde acabamos de hacer este primer punto bajo, vamos a hacer un segundo punto bajo, ahí en el mismo espacio. Ahora vamos a ir al punto siguiente, colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer de la misma manera dos puntos bajos en el mismo espacio. Acá ya tenemos 1 y 2. En el siguiente espacio de nuevo dos puntos bajos, 1 y 2, y así hasta que lleguemos a donde está nuestro marcador. Ok, ya dimos toda la vuelta, deberíamos tener 16 puntos bajos. Llegamos acá donde está el marcador, lo vamos a retirar y allí en ese espacio vamos a tejer un punto bajo que va a ser el primer punto bajo de la vuelta número 3, así que lo volvemos a marcar y en el mismo espacio vamos a tejer un segundo punto bajo. En el espacio que sigue vamos a tejer solo un punto bajo. En el espacio que sigue vamos a tejer dos puntos bajos, 1 y 2 en el mismo espacio. En el siguiente espacio solo un punto bajo y en el siguiente de nuevo dos puntos bajos. Entonces, siguiendo esta secuencia vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta llegar al marcador. Bien, ya finalizamos con esta vuelta número 3. Tenemos un total de 24 puntos y acá en el último espacio vamos a tener un solo puntito bajo. Ok, esa es la secuencia, deberíamos terminar de esa manera. Ahora, para la vuelta que sigue, que sería la número 4, vamos a continuar, ok, comenzando acá en el primer espacio con dos puntos bajos en el mismo espacio y ahora vamos a tejer dos puntos bajos solitos y otro espacio donde hacemos dos puntos en el mismo espacio. Cuando hacemos dos puntos en el mismo espacio es un aumento. Entonces esa va a ser la secuencia para la vuelta 4. Un aumento, dos puntos bajos, otro aumento. Para la vuelta 5 vamos a hacer un aumento, tres puntos bajos y otro aumento. Esa va a ser la secuencia para toda la vuelta número 5. Para la vuelta 6 vamos a hacer un aumento, cuatro puntos bajos, otro aumento. Y para la vuelta 7, que sería la última vuelta que vamos a hacer con aumentos, va a ser un aumento, 5 puntos bajos, otro aumento. Así vamos a continuar siguiendo esta secuencia
que les acabo de explicar hasta que lleguemos a la vuelta 7 y por favor marcando siempre el primer punto bajo. Bien, ya yo tengo acá la circunferencia. Miren, acá está marcada la vuelta número 7, que como les dije era la última vuelta con aumentos, y acá trabajamos un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta es la última vuelta con aumentos y en esta vuelta deberíamos tener un total de 56 puntos bajos. Después de la vuelta número 7 vamos a tejer la vuelta número 8, 9 y 10 haciendo solo un punto bajo en cada espacio. Ya no vamos a tejer ningún aumento, vamos a hacer un puntito bajo en cada uno de los espacios, así que en la vuelta 8, 9 y 10 vamos a tener la misma cantidad de puntos, que son 56 puntitos. Ahora acá, después de llegar a la vuelta número 10, vamos a retirar el marcador y en el espacio donde estaba el marcador vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a saltar 1, 2 y en el espacio número 3 saltamos 2 espacios y en el tercero vamos a tejer puntos altos. 1, 2. Así sacamos por 1 y 2. Así vamos a tejer hasta tener 7 puntos altos, todos en el mismo espacio. Acá ya llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. Esta sería una de las orejitas de nuestro osito. Entonces vamos a saltar 1, 2 y en el punto número 3 vamos a hacer un punto deslizado. Ok, nos va a quedar de esta manera. Entonces ahora contando este punto deslizado como el número 1, vamos a tejer en el siguiente espacio otro punto deslizado, serían 2, en el siguiente otro punto deslizado, serían 3, en el siguiente igual, 4, 5 y 6 puntos deslizados. Entonces acá vamos a repetir lo que hicimos en este lado, en esta orejita. Una lazada, saltamos 2 espacios, en el tercero comenzamos a tejer puntos altos hasta alcanzar 7 puntos altos en el mismo espacio. Ok, ya tenemos acá 7 puntos altos, todos en el mismo espacio. Saltamos 2 espacios y en el tercero hacemos un punto deslizado, una cadenita y alamos. Ok, ya hemos terminado una de las dos caras de nuestro bolso. Cortamos, sacamos acá y este trocito de lana lo vamos a pasar por el punto que sigue desde la parte de atrás hacia el lado revés. Entonces así quedaría nuestra piecita. Ven que queda súper lindo. Entonces vamos a hacer una segunda pieza con las mismas características. Comenzamos con 8 puntitos bajos, la misma cantidad de vueltas hasta la número 7 con aumentos y luego 8, 9 y 10 sin aumentos y las orejitas igual, todo exactamente igual para que nos mida lo mismo. Ok, yo tengo acá listas las dos partes, como pueden ver están exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas y puntos. Les voy a dar la medida que tiene de ancho la circunferencia, tiene 14 centímetros. Si ustedes quieren que les quede más grande el bolsito, pueden
utilizar una lana y un ganchillo más grueso. Ya con eso les quedaría más grueso, más ancho el bolsito. Y también pueden hacer más aumentos después de la vuelta 7, hacer aumentos en la vuelta 8, 9 y 10 y luego hacen las 3 vueltitas sin aumentos. Entonces ahora vamos a ir con las piecitas que van en el rostro de nuestro hocico. Ahora vamos a trabajar el hocico. Lo vamos a iniciar de la misma manera con un arito deslizado. Iniciamos la primera vuelta haciendo una cadena y en el arito vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos bajos, cerramos nuestro arito, nos ubicamos en el primer punto bajo y hacemos 2 puntos bajos en ese primer espacio. Entonces vamos a seguir la misma secuencia que hicimos acá para trabajar la parte del bolsito, pero en este caso tenemos solo 6 puntos bajos. En la primera vuelta 6 puntos bajos, en la siguiente vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada espacio para tener un total de 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un aumento, que son los 2 puntos bajos en el mismo espacio, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, y allí en la vuelta número 3 nos vemos. Llegamos acá a la vuelta número 3 y tenemos un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a retirar el marcador del primer punto bajo de la vuelta 2 y en esta vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo en cada espacio, es decir, vamos a tejer sin ningún aumento. Un punto bajo, en el siguiente espacio otro punto bajo y así hasta dar toda la vuelta y llegar acá al marcador. Ok, llegamos acá al marcador, vamos a pasar todos los puntitos de esta manera. Como pueden ver, nos queda un poco hueco en esta parte. Entonces acá donde está el marcador vamos a finalizar con un punto deslizado. Jalamos, vamos a cortar, sacamos por completo y esa lana la vamos a pasar hacia el lado revés por allí mismo, ¿ok? Pasamos hacia acá, apretamos bien y así nos quedaría el hocico. Ahora vamos a hacer con una lana más oscurita, en mi caso voy a usar el mismo color marrón para hacer la forma de acá de la nariz y la boca. Bien, entonces ya tenemos acá el hocico y con una agujita de lana y un trozo de lana color marrón vamos a comenzar a bordar para hacer la nariz y la boquita. Entonces vamos a ubicarnos en cualquier punto que ustedes quieran entre la última vuelta y la penúltima, ok. Vamos a contar 1, 2 y 3. En el tercer espacio vamos a pasar al otro lado y vamos a volver a hacer una misma puntada en los mismos puntos, por acá y por acá. Salimos por acá y pasamos para acá. Ahora vamos a hacer otra puntadita, pero desde acá hasta acá, es decir, nos va a quedar más pequeñita. Miren dónde vamos a salir, por acá. Sacamos solo un punto y pasamos. Allí vamos a hacer de nuevo otra puntada. Ok, vean que toma la forma. Ahora vamos a bajar al punto que está acá, este arito, este huequito que nos quedó acá, y subimos hacia acá. Para que nos quede de esta forma. Ahora vamos a hacer la segunda puntadita.
Vean cómo nos va a quedar esta parte. Ahora, sacando nuestra aguja por el mismo espacio, por acá, vamos a hacer una puntada hacia acá abajo. Acá está el arito central. Vamos a hacer nuestra puntada acá abajo, que nos quede bien derecho. Hacemos de igual manera, doble puntada. De esta manera. Y ahora vamos a hacer la boquita. Vamos a contar 1, 2 y 3. Sacamos por acá. Y vamos a colocar nuestra aguja exactamente en el mismo espacio de acá. Y hacemos la segunda puntadita. Ahora vamos a ir con la de este lado, contamos 1, 2 y 3. Esta vez vamos a sacar nuestra aguja desde abajo hacia arriba y de nuevo en el centro. Entonces así quedaría el hocico de nuestro oso, y por la parte de acá atrás vamos a hacer un nudito. Camuflamos un trozo de lana y luego vamos a cortar. Bien, entonces ahora ya que lo tenemos listo, lo vamos a coser a una de las caras de nuestro bolso. Lo colocamos acá en la parte de abajo y lo vamos a coser por todo el borde de acá. Bien, ya tenemos pegado el hocico. Ahora para los ojitos yo voy a utilizar dos perlitas de color negro y las vamos a coser en la parte de acá con una aguja e hilo de coser. Acá está el centro, es decir, la primera vuelta. Vamos a ir a la segunda, tercera. Acá más o menos vamos a pegar uno de los ojitos. Que nos quede de esta manera, y ya solo tenemos que dar varias puntadas de abajo hacia arriba, pasando por el centro de la perlita y bajando. De la misma manera vamos a pegar el otro ojito de este lado. Ok, ya que terminamos con la carita, entonces vamos a colocar las dos piezas de esta manera, que nos quede el lado derecho hacia la parte de afuera. Los vamos a ubicar acá en las orejitas y vamos a tomar nuestra lana, hacemos un nudo deslizado y vamos a colocar nuestro gancho en el siguiente punto después de terminar acá la orejita. Acá termina la oreja, entonces vamos a colocar nuestro gancho en el punto que sigue, tomando el punto de acá y el punto de la otra partecita. Sacamos y vamos a hacer punto bajo. Ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada punto, tomando esta parte, tomando la otra piecita, sacamos y hacemos un punto bajo. En el siguiente espacio, el punto de acá con el punto de acá, ahí hacemos punto bajo. En el siguiente igual, y así vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada uno de los puntitos sin saltar ningún espacio, dando toda la vuelta hasta que lleguemos acá
a donde están las próximas orejitas. Hasta acá vamos a tejer punto bajo. Muy bien, ya llegamos acá al otro extremo. Hicimos acá el último punto bajo, entonces antes de cortar nuestra lana vamos a tejer cadenitas que van a ser para la bandita o la tira de nuestro bolso. Yo la voy a hacer con un gancho más delgadito para que me quede bien apretada. A ver, esta es de 3 milímetros. Y ya entonces comenzamos a tejer cadenitas bien apretaditas hasta que alcancemos la medida de la banda que necesitamos. Como es para mi niña, lo voy a hacer hasta alcanzar 60 centímetros de cadenita. Ok, ya yo tengo acá mi cadenita con 60 centímetros. Esta la vamos a dejar así para la bandita, ya que como es un bolso pequeño no necesita que sea tan fuerte la bandita. Entonces acá primero vamos a verificar que esté derecha nuestra cadenita. Vamos a cortar un trozo suficiente para colocar nuestra aguja de lana, unir la bandita al otro extremo y asegurarlo bien. Entonces vamos a colocar acá nuestra agujita de lana, nos vamos a ver, ajá, así, que esté derechita nuestra cadenita. Ok, ahora sí, entonces la vamos a unir a este lado por la parte de acá. Nos vamos al lado revés y por acá por la parte de adentro vamos a hacer varios nuditos que nos aseguren que no se nos va a soltar nuestra bandita. Luego entonces vamos a camuflar un trozo de nuestra lana entre el tejido antes de cortar. Cortamos y listo, así quedaría nuestro bolsito. Solo nos queda cortar y camuflar cualquier restante de lana que haya quedado por acá. Por ejemplo, acá yo tengo un pedacito, entonces lo vamos a camuflar y ya terminaríamos con nuestro bolsito. Entonces, después de camuflar, terminamos con el paso a paso de este hermoso bolsito con forma de osito para nuestras niñas. Queda súper lindo y como vieron está muy fácil de elaborar. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte para que puedas disfrutar de todos mis videos tutoriales y los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.